Bien, tenemos la compuerta AB, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a, qué tenemos que hacer? Primero dijimos que hacemos un diagrama de cuerpo libre, siempre teniendo en cuenta que lo que nosotros buscamos es calcular la tensión en función de qué, en función de la altura de fluido que nosotros queremos poner, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, ¿qué hacemos? Les pregunto, ¿cómo continuamos? Si estás haciendo el diagrama de cuerpo libre, habría que indicar las fuerzas que actúan sobre sobre la compuerta. Exactamente, lo que tenemos que hacer es poner en evidencia, como bien dice su compañero, todas las fuerzas que actúan sobre esta compuerta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? El peso de la compuerta. El peso de la compuerta, sí, que lo tenemos actuado, lo tenemos aplicado en el centro de gravedad, el peso de AB, ¿qué más? La reacción en B, La reacción en B, y la reacción en B, ¿cómo va a ser? ¿O cómo la vamos a representar? perpendicular. Bien, va a ser perpendicular a la compuerta. ¿Por qué? Porque sabemos que la compuerta está articulada en el punto A y nos dice además que la compuerta está apoyada en el punto B. ¿Sí? Entonces acá tenemos un apoyo y ese apoyo me genera una fuerza, una reacción perpendicular a B, que es la que está sosteniendo, por así decir, a la compuerta. ¿Sí? Entonces podemos poner, ¿cómo le ponemos? FB, la fuerza en B. ¿Qué más tenemos? La La tensión. fuerza que ejerce el fluido. La fuerza que ejerce el fluido, si vamos a tener una fuerza que ejerce el fluido, la fuerza que ejerce el fluido, y en qué punto, a qué distancia está ubicado la fuerza que ejerce el fluido. Depende de la altura del fluido. Bien, depende de la altura del fluido y depende que depende dónde está ubicado el centro de presiones, ¿sí? Del fluido sobre la compuerta, ¿sí? Entonces, esta distancia que tenemos o la distancia que tenemos, la distancia X entre el punto A o entre el punto B, el punto que ustedes quieran tomar de referencia, no la conocemos, ¿sí? Inicialmente no la conocemos porque todavía no conocemos ni el módulo de la fuerza del fluido, ni siquiera conocemos el punto de aplicación. Y como bien dice su compañero, va a depender, ¿sí? O puede depender de la altura que tengamos de fluido, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? La tensión del cable. Bien, la tensión del cable. ¿Y cómo represento la tensión del cable acá? Con un ángulo. Bien, ¿y va a ser la misma tensión T que tenemos acá? En módulo, sí. Bien, ¿bajo qué condiciones va a ser la misma fuerza? De que la cuerda sea ideal. Bien, entonces ahí tenemos una hipótesis simplificativa. Si podemos decir, si tenemos una cuerda ideal, ¿sí? De longitud inextensible, una cuerda inextensible, donde tampoco existe rozamiento de la cuerda con la roldana, ni la roldana con su eje, entonces vamos a tener una tensión T aplicada en esta zona, ¿sí? En el punto B que tiene un determinado ángulo, y que todavía no lo conocemos. Lo podemos sacar por geometría, pero todavía en principio no lo conocemos, ¿sí? Entonces sabemos que, como hipótesis simplificativa, ¿qué vamos a decir? Que tenemos una cuerda inextensible, por ejemplo, una cuerda inextensible, vamos a despreciar el rozamiento de la roldana, no existe rozamiento de la roldana, ¿sí? Podemos decir además que no existe movimiento relativo entre la roldana y el cable, porque podría pasar y se generaría un efecto de una fricción dinámica, digamos. Vamos a considerar que eso no pasa, ¿sí? Entonces tenemos hipótesis simplificativas, ¿sí? ¿Qué más nos falta? La reacción de la articulación A. Bien, tenemos las reacciones de la articulación. ¿Y las reacciones de la articulación hacia dónde apuntan? Hacia la izquierda y hacia arriba. Bien, estamos seguros que apuntan hacia la izquierda.
Sí. ¿Quieren decir algo? ¿No? Bien. En principio, nosotros como no conocemos las reacciones, las podemos deducir, como bien dice su compañero, o las podemos poner en cualquier sentido, ¿sí? Como no las conocemos, después, si quisiéramos, podríamos determinarlas, no es lo que nos pide el ejercicio, pero podríamos hacerlo, y en principio la podemos poner en la dirección que nosotros queramos, y luego verificar con nuestros cálculos si el sentido asumido es correcto o no, ¿sí? En este caso podemos ponerlo hacia arriba, y hacia la izquierda, como bien dice su compañero, probablemente como no tenemos, o la mayoría de las fuerzas son hacia la derecha, digamos, probablemente la reacción va a ser en ese sentido. Y le ponemos Rx y Ri, ¿sí? Le podrían haber puesto el nombre que ustedes quisieran. Elijo poner Ri o Rx, ¿sí? Las reacciones de vínculo. ¿Y qué más tenemos? La presión del fluido que está pasando a la altura de la compuerta. La presión del fluido, vos decís la altura de fluido que tenemos acá, No, no, pasando la compuerta. pasando la compuerta. ¿Qué Después de sería? A. Más, después de A, más arriba. Esa altura, toda esa altura. Bien, está bien, perfecto. Una de las formas que dice como dice su compañero, nosotros podríamos poner en evidencia directamente todas em, las fuerzas que tenemos o subdividir el diagrama de cuerpo libre, perdón, el diagrama de presiones y poner en evidencia todas las fuerzas, que es lo que vamos a hacer en definitiva. Y la otra forma es ponerlo como yo puse acá, que poner una fuerza resultante, ¿sí? Que sea la equivalente a la fuerza del fluido, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? ¿O por qué yo les propongo hacerlo así? Porque de esta manera, nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una expresión más simple, ¿sí? Que nos permita vincular la tensión con la altura de fluido. Y esa altura de fluido, como bien dice su compañero, va a cambiar la fuerza del fluido, ¿sí? O sea, esta fuerza del fluido sabemos que es una fuerza variable en función de la altura. Entonces lo que podemos hacer es poner la tensión en función de la fuerza del fluido y luego, y de esa manera encontrar una ecuación simple, y luego buscar la fuerza del fluido en función de la altura, ¿sí? Entonces sería como subdividir el análisis para hacerlo más simple, ¿sí? Es la metodología que yo normalmente utilizo. Si ustedes prefieren, podemos directamente poner todas las fuerzas en este diagrama de cuerpo libre o hacerlo por separado como les propongo, como les estoy proponiendo. ¿Qué prefieren? Como más le guste, profe. Bien, perfecto. Vamos a hacerlo entonces como yo les propongo. Que por ahí, a mí me gusta hacerlo de esta forma porque por ahí da como más orden a lo que queremos, siento que es más entendible y más claro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos el diagrama de cuerpo libre, pusimos todas las fuerzas que están actuando sobre la compuerta, ¿sí? Sobre nuestro cuerpo. ¿Y qué hacemos ahora? Un diagrama de presiones. Bien, podríamos hacer un diagrama de presiones, como bien dice su compañero, pero lo que yo les propongo primero, ¿sí? Es encontrar, ¿sí? La expresión que nos permita vincular, ¿sí? La tensión con la fuerza del fluido. ¿Por qué? Para hacerlo, para ponerlo simplemente en evidencia y para ver cuál es la dependencia de esa tensión con la fuerza del fluido. ¿Sí? O sea, yo les propongo calcular la tensión en función de la fuerza del fluido y luego calcular la fuerza, luego buscar la expresión que nos permita determinar la fuerza del fluido en función de la altura h, y luego lo único que nos va a restar es reemplazar esta función en la tensión para obtener lo que estamos buscando, que lo que nosotros buscamos es obtener la tensión en función de la altura del fluido, ¿sí? ¿Por qué les propongo esto? Porque van a ver que escribirlo así va a resultar mucho más sencillo inicialmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Busquemos esto.
Busquemos la tensión en función de la fuerza del fluido. ¿Cómo harían para encontrar el valor de la tensión en función de la fuerza del fluido? ¿Sí? ¿Cómo harían? Sumatoria de torque. Bien, podemos hacer sumatoria de torques. ¿Sí? Sumatoria de torques. La sumatoria de torques con respecto a qué punto. Recuerden que para hacer sumatoria de torques debemos elegir un punto de referencia. ¿Qué punto utilizarían? La articulación A. Bien, perfecto. Utilizaríamos el punto de la articulación A. ¿Por qué? Porque es más simple. ¿Por qué es más simple? Porque porque las reacciones de vínculo no generan torque con respecto al punto A. ¿Sí? Entonces, al pasar eso, ¿qué pasa? Nuestra sumatoria de torque se hace más simple. Ustedes podrían elegir cualquier punto que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Que puede estar dentro de la compuerta, fuera de la compuerta, el punto que ustedes quisieran. Pero el punto más simple es el que me elimina dos variables, ¿sí? En este caso, la articulación. Entonces, decimos, bueno, la sumatoria de torques con respecto al punto A, si estamos trabajando en un problema eh, estático, si estamos trabajando bajo condiciones estáticas, sabemos que la sumatoria de torque tiene que ser igual a ¿qué? A cero. Tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que asumir un sistema de referencia, ¿sí? Yo voy a asumir que todo lo que va hacia arriba es positivo, que todo lo que va hacia la derecha es positivo y que todo lo que gira en este sentido, o lo que me hace girar, las fuerzas que me hacen girar, o los torques en este sentido, son positivas, ¿sí? Este sistema de referencia es un sistema que nosotros podemos adoptar. Ustedes pueden elegir, si les parece conveniente, pueden elegir otro, si no hay ningún tipo de inconveniente. Pueden elegir el sistema de referencia que más les guste, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, ¿cómo nos queda esta sumatoria de torques? La tensión positiva. Bien, tenemos el torque de la tensión con respecto al punto A positiva, La fuerza en B también positiva. la fuerza en B también positiva, más el torque de la fuerza en B respecto del punto A, más qué, Menos la fuerza del agua. bien, menos el torque de la fuerza del fluido respecto del punto A, ¿qué más? No es el torque del peso. Menos el torque del peso de la compuerta respecto al punto A. Y esto tiene que ser igual a cero, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos entienden esta sumatoria de torques? Sí, por mí sí. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que podemos hacer es descomponer estos torques en función de la fuerza por el brazo de palanca de cada una de las fuerzas, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, el torque de A respecto de T, perdón, el torque de la tensión respecto del punto A, lo dije al revés, ¿cómo lo podemos calcular? Como la tensión, ¿sí? Por la distancia, que vamos a llamar la distancia de la fuerza T a, esto es el brazo de, vamos a decir que, la distancia de T de A es igual al brazo de palanca de T con respecto a A. ¿Sí? ¿Se entiende si escribimos eso o no? Sí, se entiende. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, lo único que hice, que por comodidad simplemente, dije que al brazo de palanca, porque nosotros sabemos que el torque es la fuerza por el brazo de palanca de esa fuerza con respecto al punto que nosotros elegimos, ¿sí? Y ese brazo de palanca, digamos, es la mínima distancia que existe entre ese punto y la recta de acción de la fuerza, ¿sí? ¿Recordás eso? Ah, sí, 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 profe. Ahí. Entonces, Sí. fíjate que nosotros, para nosotros poder calcular este torque, nosotros tenemos que extender esta recta de acción y tenemos que buscar esta mínima distancia que existe acá entre la recta de acción de la fuerza y el punto A.
yo dije que este brazo de palanca lo iba a llamar dt A, ¿sí? Sería el brazo de palanca de la fuerza T con respecto al punto A, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Gracias. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Bueno, la idea de hacer esto es simplemente escribirlo de manera más simple. ¿Por qué qué? Porque fíjate que esta distancia la podemos calcular con trigonometría, ¿sí? O sea, nosotros conociendo cuáles son todas las longitudes, fíjate que tenemos todas las longitudes, tenemos todas las distancias, este ángulo lo podemos encontrar con trigonometría. Fíjate que este ángulo lo podemos encontrar y por lo tanto esta distancia, en realidad sería así, esta distancia, también la podemos encontrar con trigonometría. Lo que yo les propongo ahora es que lo resolvamos genéricamente, ¿sí? Y después, si quieren, reemplazamos de la ecuación final que nosotros obtengamos, busquemos los datos a partir de la geometría y calculemos todo, ¿sí? Pero en principio lo hacemos de manera genérica, sabiendo que este es el brazo de palanca de la tensión con respecto al punto A, ¿sí? Pero esto es importante que sepan que este brazo, que esta distancia que ponemos en el torque es el brazo de palanca, ¿sí? No es esta distancia, por ejemplo. No es esta distancia, eso está mal, ¿sí? Es siempre la mínima distancia que existe entre ¿qué? Entre la línea, la recta de acción de la fuerza y el punto que nosotros consideramos, y es el brazo de palanca, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Más, el torque de FB, ¿cómo lo calculamos? Es la Va a fuerza ser en... FB por la distancia. Bien, ¿por qué distancia? En este caso es el largo de la compuerta, ¿o no? Sí, en este caso el brazo de palanca es Sí. coincidente con con el largo de la compuerta. Entonces va a ser FB por largo de AB. ¿Sí? Esto es LAB. ¿Sí? Menos el torque de la fuerza del fluido. ¿Sí? Aquí tenemos que poner la fuerza del fluido por la distancia X que aún no conocemos. Esta distancia X que aún no conocemos. ¿Sí? El brazo de palanca de esta fuerza aún no lo conocemos. ¿Sí? Lo ponemos genérico. Fíjense que de acá, de esta ecuación, ni la fuerza del fluido ni el valor de X son valores conocidos, ¿sí? Menos el torque del peso. ¿Y el torque del peso cómo lo calculamos? Va a ser el peso por también su distancia que va a ser el brazo de palanca. Exactamente. O sea que esa distancia también la tenemos que calcular, ¿sí? Porque recuerden que en este caso, esa distancia del peso, vamos a dibujarlo acá, el peso en verde, si este es el peso, el brazo de palanca en este caso va a ser esta distancia que existe entre estos dos puntos, ¿sí? O sea que lo tenemos que calcular. Lo podemos escribir de manera genérica, ¿sí? Como, vamos a decir que la distancia del peso A es el brazo de palanca, la distancia del brazo de palanca de el peso al punto A, ¿sí? Entonces ponemos acá el brazo de palanca del peso respecto al punto A, ¿sí? Esto, a ver, esto es la forma que por ahí a mí me resulta más simple trabajar. Si por ahí ustedes si quieren ponerlo, calcular geométricamente de entrada y poner la distancia con los valores que corresponden, lo pueden hacer perfectamente. Si eh, esto es por ahí la metodología que a mí me gusta trabajarlo, porque después vengo, busco la geometría, primero busco el concepto del problema, luego busco los datos geométricos y reemplazo los datos que no tengo todavía, ¿sí? Esa es por ahí mi metodología de trabajo, digamos. Sí, pero es importante que sepan esta distancia, qué son el brazo de palanca, y que finalmente cuando obtengan la ecuación los reemplacen con los datos que realmente son, digamos. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Sabemos que esto es igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué hacemos ahora? Fíjense que lo que nosotros estamos buscando en este caso es calcular cómo es la función de la tensión, ¿sí? Con respecto a la fuerza del fluido, y la fuerza del fluido sabemos que depende de la altura del fluido, ¿sí? Pero en este paso, ¿qué podemos hacer?
podemos poner a la tensión, ¿sí?, en función de la fuerza del fluido. ¿Sí? Entonces, si despejamos la tensión de esta función, nosotros sabemos que la tensión de la cuerda, ¿qué va a ser igual? A la fuerza del fluido por la distancia X, más el peso por el brazo de palanca del peso respecto al punto A, menos la fuerza de B por la longitud de la compuerta AB, sobre el brazo de palanca de la tensión con respecto al punto A. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y profe, Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que de acá, de esta ecuación, nosotros podemos ver, ¿sí?, y como nosotros podíamos imaginar, que el valor que nosotros tengamos de tensión, ¿de qué depende? De la fuerza del fluido. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor va a ser la tensión que vamos a necesitar para contrarrestar ese peso. Va a ser función del peso de la compuerta, de los brazos de palanca, y función de la fuerza de la reacción o de la fuerza que existe, ¿sí?, en el punto B, ¿sí?, en el apoyo del punto B. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la condición del problema? ¿Qué es lo que nos está pidiendo encontrar? La tensión en función de la altura de fluido, Bien, ¿bajo qué condición? de que la tensión sea la mínima. Bien, de que la tensión sea la mínima para abrir la compuerta. ¿Sí? Para abrir la compuerta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nos pide calcular el mínimo valor de tensión, ¿por qué nos dice el mínimo, sí? Porque fíjense que nosotros vamos a encontrar un valor bajo el cual estamos en una condición de cuasi equilibrio, ¿sí? Bajo un pequeño valor un poco más grande, ya va a empezar a haber movimiento y la sumatoria de torque ya no va a ser igual a cero, sino que va a ser igual al momento de inercia por alfa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar esa condición en la cual están prácticamente en equilibrio, bajo lo cual con una pequeña fuerza un poquito mayor ya logro abrir la compuerta, ¿sí? Y si nosotros queremos abrir la compuerta, ¿sí?, nosotros ¿qué queremos hacer? Nosotros sabemos que cuanto mayor tensión hagamos, ¿sí?, cuanto mayor tensión hagamos, ¿qué va a pasar con las fuerzas que están interviniendo en el problema? ¿Se mantienen iguales? Menos la reacción en B, las demás, sí. Bien, exacto, ahí está, menos la reacción en B. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si la tensión no existiera, ¿sí?, todo lo que está sosteniendo el giro de la compuerta sería únicamente la fuerza en B. Pero a medida que yo aumente el valor de la tensión, a medida que aplique una tensión más grande, el valor de FB va a empezar a disminuir, ¿sí? ¿Todos lo ven eso? Cuanto más aumente la tensión para una altura de fluido determinada, más va a disminuir la fuerza en B, ¿sí? ¿Todos ven eso? Sí, sí. no, profe. Bien. ¿Alguien dijo no? Sí, yo no terminé de entender. Bien. Fíjate que acá pasa esto. Nosotros tenemos esta compuerta, ¿viste? Oh, se me borró el dibujo. Bueno, nosotros tenemos esta compuerta, ¿sí? Esta compuerta está apoyada acá, o sea, está articulada acá, perdón, y está apoyada sobre este punto, ¿sí? Entonces, acá tenemos el peso de la compuerta, ¿sí? O sea, voy a poner lo mismo acá, y tenemos una fuerza resultante del fluido sobre la compuerta. ¿Sí? Perdón, ¿entró alguien? Hola, ¿qué tal? Sobre la compuerta. Entonces, fíjate, ¿qué pasa si la tensión, si no existiera tensión en la cuerda? ¿Sí? El fluido estaría tendiendo a hacer girar la compuerta en este sentido, ¿sí?, el fluido y el peso, lo estaría tendiendo a hacer girar en este sentido, ¿sí?, así, en este sentido, con respecto al punto A, intentaría girar, digamos, pero ¿qué pasa? Está la fuerza en B que lo está impidiendo, ¿sí? Hasta ahí se ve.
Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar el valor de la tensión? Yo aplico una tensión T acá, ese valor de tensión se traslada por la cuerda inextensible, ¿sí? Y llega hasta este punto. Y vamos a ver que cuanto más aumente el valor de la tensión, estoy tendiendo a abrir la compuerta, ¿sí? Cuanto más valor de tensión aplique, más estoy tendiendo a abrir la compuerta. Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio, determinar el mínimo valor de tensión que nosotros necesitamos para abrir la compuerta, ¿sí? Entonces, fíjate que a medida que aumentemos el valor de la tensión, más chico va a ser el valor de esta reacción de vínculo o de esta reacción desde el punto B. ¿Por qué? Porque voy a estar tendiendo a abrir la compuerta, ¿sí? ¿Se ve? Más o menos. Sí, sí, se ve, profe. Bien. ¿Y hasta qué punto yo voy a poder aplicar la tensión sin que la compuerta se abra? Cuando la fuerza en B es cero. Bien, cuando la fuerza en B sea cero, ¿sí? Entonces, bajo esa condición, vamos a estar en la condición de la tensión mínima necesaria para poder abrir la compuerta, ¿sí? Cuando la fuerza en B desaparece, cuando esa fuerza de contacto desaparece, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si nosotros queremos encontrar la tensión mínima para abrir la compuerta, entonces, en esa condición mínima, la fuerza en B va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces nuestra ecuación, nuestro modelo físico-matemático que me está relacionando el valor de la tensión en función de todas las demás variables, se va a reducir ¿a qué? A que la tensión va a ser igual a la fuerza del fluido por X más el peso por el brazo de palanca del peso respecto de A sobre el brazo de palanca de la tensión respecto del punto A, ¿sí? Y a esto se reduce mi función, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, nosotros sabemos que el peso, ¿sí? Es un dato del problema, ¿sí? Nos dice que pesa 800 kilos, ¿sí? Tenemos que la compuerta tiene 800 kilos, ¿sí? No, tenemos la masa por la gravedad, tenemos el peso. O sea que el peso de la compuerta lo podemos calcular fácilmente en función de los datos del problema. Los brazos de palanca, ¿sí? Los podemos calcular geométricamente. ¿Cómo? Porque tenemos todas las medidas. Fíjense que en el problema nos dan toda la distancia, nos dan todos los datos, tanto de la parte vertical como de la horizontal, como del... O sea, tenemos todos los datos, ¿sí? Entonces, sabemos que los brazos de palanca lo vamos a poder calcular geométricamente. Y no van a variar, ¿sí? No van a variar en función de la altura del fluido, ¿sí? El brazo de palanca del peso y el brazo de palanca de la tensión respecto del punto A, sino que van a ser siempre iguales. Ahora, ¿qué va a cambiar? Bueno, ahora también tenemos que calcular la fuerza del fluido y el brazo de palanca de esa fuerza del fluido, ¿sí? Y eso, nosotros sabemos que eso sí es función de la altura de fluido que nosotros tenemos por encima, ¿sí? Por eso es que yo les propuse resolverlo de esta forma, porque primero encontramos un modelo físico-matemático que a priori es bastante sencillo, ¿sí? Tiene un par de términos simples, ¿sí? Pero nos permiten poner en evidencia algunas cuestiones, ¿sí? Sabemos que cuanto mayor sea el brazo, cuanto mayor sea la fuerza del fluido, cuanto mayor sea la altura, como es de esperarse, mayor va a ser la tensión que nosotros vamos a tener que aplicar para poder abrir esa compuerta. Lo mismo pasa con el peso. Cuanto mayor sea el peso y cuanto mayor sea su brazo de palanca, la longitud del peso, o la longitud de la compuerta, no del peso, de la compuerta, ¿sí? Cuanto más aumente el brazo de palanca, también va a aumentar esa tensión que nosotros vamos a tener que aplicarle para abrirlo, ¿sí? Y todo eso es lógico. ¿Por qué? Porque todos están tendiendo a cerrar la compuerta o dejarla apoyada contra el punto B, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo procedemos a resolver este problema? ¿Qué harían ahora? Ahora sí haríamos un diagrama
presiones. Bien, bien. En principio sabemos que tenemos varias incógnitas por resolver. Tenemos los brazos de palanca, ¿sí? Que todavía nos queda resolver. O, como dice su compañero, calcular la fuerza del fluido en función de el diagrama de presiones, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer un diagrama de presiones para encontrar cuánto vale la fuerza del fluido. Si hasta ahora nuestra incógnita son cuánto vale la fuerza del fluido, cuánto vale el brazo de palanca de la fuerza resultante del fluido, ¿sí? Cuánto vale el brazo de palanca del peso, todo esto es una incógnita. ¿Cuánto vale la tensión? ¿Sí? El brazo de palanca de la tensión T con respecto al punto A, si esos son todas incógnitas, estos son geométricos. Geométricos. Y estas dos incógnitas las podemos resolver a partir de, como dice su compañero, diagrama de presiones. Diagrama de presiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la compuerta y hacemos un diagrama de presiones. Entonces, vamos a poner, hacemos diagrama de presiones. Agarramos la compuerta, vamos a ponerla más abajo. Bien, y si hacemos un diagrama de presiones, ¿sí? ¿Qué presiones vamos a tener? ¿O cómo hacemos este diagrama de presiones? ¿Cómo nos queda? Bien, podemos calcular la presión en el punto más alto y en el punto más bajo, ¿sí? O sea que, como dice su compañero, nosotros sabemos que acá vamos a tener un determinado valor de presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos fluido por encima, ¿sí? Bien, ¿y qué vamos a hacer para resolver esto? Como dice su compañero, lo vamos a calcular, ¿sí? Pero vamos a calcularlo usando presiones manométricas, ¿sí? ¿Por qué les propongo usar presiones manométricas para resolver esto? ¿Qué piensan? Sí, porque está sumergido y ¿por qué más? Porque la presión atmosférica se cancela. Exactamente, porque la presión atmosférica se cancela, ¿sí? Lo que dice su compañero, o sea, tiene, o sea, ¿por qué lo propongo y por qué lo que dice su compañero? Porque nos omite una cuenta, digamos, nos omite un término. Y para nosotros siempre es beneficioso trabajar con menos términos, digamos. Si podemos resolver el mismo problema ahorrándonos pasos, siempre es mejor. Entonces, fíjense que nosotros la presión atmosférica la tenemos de los dos lados. Si tenemos presión atmosférica por acá arriba y tenemos presión atmosférica por acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos el diagrama de cuerpo libre contemplando presiones absolutas o trabajando con presiones absolutas, también tendríamos un diagrama de presiones del lado derecho de la compuerta o del lado de abajo de la compuerta, ¿sí? Si trabajamos con presiones manométricas, sabemos que la presión atmosférica en términos manométricos es cero. Entonces, trabajamos solamente con lo que tenemos del lado de arriba o del lado del fluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque los efectos de la presión, de la presión atmosférica de ambos lados de la compuerta se cancelan, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. cuando se dice que trabajamos con presión manométrica, es más que nada como para decir que no se considera la presión atmosférica. Exactamente, sí. Es como para, no, sí, no es que no se considera, sino que el efecto eh, no lo ves, digamos. Sí, sí, ese es lo que está diciendo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si no lo podemos, o sea, si queremos trabajar con presiones absolutas, podemos hacerlo tranquilamente, pero vamos a ver que vamos a tener el término de la presión atmosférica de ambos lados de ambos lados. Entonces se va a cancelar, ¿sí? Entonces, como sabemos que tenemos la atmósfera de ambos lados, ¿sí? Eh,
trabajamos con presiones manométricas y nos ahorramos un término. Nos ahorramos el término de la fuerza que está hacia el otro lado, digamos. ¿Sí? Es simplemente por ahorrarnos un paso. Si alguno tiene dudas o quiere trabajar con presiones absolutas, lo podemos hacer. La única diferencia va a ser que del lado de abajo va a aparecer otro diagrama de cuerpo libre que va a tener ¿qué valor de presión? La presión atmosférica durante toda la longitud de la compuerta. ¿Sí? Bien, Profe, sí, le hago una consulta, es fuera de este ejercicio, pero porque supongamos que en esta represa que está ahí, en este ejercicio, está sí, tapado y tenemos, no sé, un, un cosito que dice PM, que se dice que es presión manométrica. sí, Eh, Ahí, ¿qué pasaría? Porque había un ejercicio donde teníamos, decía aire, por arriba del fluido decía aire y eso estaba tapado y decía PM, porque era presión manométrica. Por bien. afuera que estaría así actuando la presión atmosférica, ¿ahí se la considero o no? No sé. Si vos tuvieras cerrado acá, Exacto, bien, y tuvieras un manómetro acá, exacto, sí, sí, o sea que vos le estás inyectando de alguna forma una presión, sí, ¿qué pasaría? Bien, fíjate que vos podés trabajar tranquilamente con presiones manométricas, ¿por qué? Porque vos sabés que este manómetro te está leyendo, ¿qué te está leyendo? Como te dice PM, te está leyendo una presión manométrica, ¿sí? O sea, te está diciendo la presión que vos tenés por encima de la presión, si es positiva, digamos, esa PM, sabés la presión que tenés por encima de esa presión atmosférica, ¿sí? Entonces, puedes trabajar tranquilamente igual con presiones manométricas. Ahora, o sea, de este lado, del lado de afuera, no tendrías nada porque ¿por qué? Porque la presión manométrica de la atmósfera es cero, digamos. ¿Sí? perfecto. Bien. Si ahora vos querés trabajar con presiones absolutas, podés hacerlo, pero ¿qué tendrías que hacer? Considerar nuevamente que vos acá tenés la presión atmosférica y a la presión manométrica, para pasarlo a absoluto, le tenés que sumar la presión atmosférica. ¿Sí? O Claro. sea, esta PM acá vas a tener la presión, esta PM en términos absolutos va a ser la PM que vos estás leyendo más la presión atmosférica. ¿Sí? Fíjate que de todas formas está llevando el mismo efecto a la compuerta. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, 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 ahora sí. Bien. Perfecto. Entonces Gracias, podrías profe. trabajarlo igual. Bien. Por lo que no se confundan. Ahí está. Bien. ¿Todos entienden entonces por qué trabajamos con presiones manométricas o por qué lo hacemos? ¿O alguno quiere trabajar en presión absoluta? Lo podemos hacer, no hay drama. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, sabemos que acá tenemos una determinada presión en el punto A, ¿sí? Y como decía su compañera, creo que dijo, o compañero, no, me parece que una compañera dijo, eh, podemos buscar cuál es la presión en el punto B, ¿sí? A priori, nosotros sabemos que la presión en el punto B, o les pregunto, ¿cómo es la presión en el punto B con respecto a la presión en el punto A? Es mayor. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener un valor mayor de presión, por lo tanto, en nuestro diagrama de presiones, en el punto B, va a aparecer, va a aparecer una presión en el punto B que va a ser mayor, ¿sí? O sea, la presión en el punto B va a ser mayor. Y entonces nuestro diagrama de presiones, sabemos que la presión aumenta proporcionalmente con la longitud, perdón, con la profundidad, entonces sabemos que acá vamos a tener una presión o un perfil de un diagrama de cuerpo libre del tipo, perdón, un diagrama de presiones del tipo trapezoidal, ¿sí? ¿Todos me siguieron hasta acá? Bien. O, como bien dice su compañera, podemos calcularlo con un triángulo y un rectángulo. ¿Por qué lo hacemos así? Simplemente por simplicidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fuerza resultante sí es el volumen del diagrama de presiones. Entonces nosotros sabemos que nuestra fuerza del fluido, como nosotros la escribimos ahí, la fuerza del fluido,
es la resultante del diagrama de presiones, es la resultante de nuestro diagrama de presiones, ¿sí? Y nuestro diagrama de presiones es este diagrama trapezoidal, ¿sí? Entonces, por simplicidad, nosotros podemos subdividir a nuestro diagrama en dos figuras que son mucho más simples de calcular, que es un rectángulo y un triángulo, ¿sí? Entonces vamos a tener un rectángulo al cual llamamos 1 y un triángulo al cual llamamos 2, y sabemos que el módulo de la fuerza resultante del diagrama de presiones 1 va a estar ubicado a la mitad de la longitud, y vamos a tener la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 2, ¿sí?, está ubicado a un tercio de la base o dos tercios de la altura de este triángulo, ¿sí?, porque sabemos que ahí está el centro de presiones, y vamos a tener la fuerza 2. De manera tal que el módulo de la fuerza resultante del fluido va a ser la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, la fuerza del fluido, nosotros sabemos que el módulo de la fuerza del fluido va a ser igual a ¿qué? A la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Buenísimo. Entonces, fíjense. Bueno, entonces nosotros para poder calcular las fuerzas, o sea, ahora tenemos que calcular cuánto vale la fuerza 1 y cuánto vale la fuerza 2. ¿Sí? Estas son nuestras incógnitas, ¿sí? Fuerza 1 y fuerza 2 tendríamos que calcularlas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, podemos hacerlo, ¿sí?, calculando el volumen del diagrama de presiones. Pues nosotros sabemos que el volumen del diagrama o el volumen del diagrama de presiones nos da el valor del módulo de la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos calcular para poder... Bien, perfecto. Nuevamente volvemos a lo mismo. Recién lo hicimos esquemáticamente, pero ahora necesitamos obtener un valor. Si nosotros queremos obtener el volumen, necesitamos obtener el valor de esas presiones en A y en B, ¿sí? Digo valor, pero lo podemos escribir en términos genéricos en función de las longitudes y las alturas. Pero en definitiva es eso, ¿sí? Necesitamos obtener cuánto vale la presión en el punto A y cuánto vale la presión en el punto B. Quiero agarrar el ejercicio y sacarle una fotito a esta. Permítanme un segundo para mayor claridad. Profe, Sí. siempre que la compuerta esté sumergida, el diagrama de presiones lo va a componer un rectángulo y un triangulito. Si la compuerta está sumergida totalmente y es un mismo fluido, sí. Bien, Si la compuerta no está sumergida completamente, no. Y si tenemos más de un tipo de fluido, la puedes subdividir más veces, bien, genial. ¿sí? En este caso, sí. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, no, de nada. Bien. Entonces, ahora, bueno, en realidad está bueno lo que dijiste, porque acá se puede ver que vamos a tener en realidad diferentes casos, porque la altura h, esto es un error mío de interpretación, la altura h es variable desde este valor de longitud, ¿sí? Y está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, no me di cuenta de este detalle, pero está buenísimo lo que dijo su compañera para que nos demos cuenta de esto, ¿sí? Porque cambia el análisis, digamos, o aparecen más expresiones en nuestro análisis. Fíjense que nosotros queremos calcular la fuerza del fluido, ¿sí?, en función de la altura h, ¿sí? Y nosotros sabemos que esta altura h, ¿sí?, puede variar en principio desde qué valor. Desde 0 hasta por lo menos pasar la longitud que lo contiene, digamos, hasta la longitud del elemento que lo contiene, ¿no?
¿Y qué implica? Ya vamos a ver que este análisis que hicimos acá es un análisis incompleto, está bien, pero es incompleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la altura h, ¿entre qué valores puede variar? Entre 0 y su valor máximo, que bueno, Bien, puede variar entre 0 y h máximo, ¿sí? Y acá viene lo que dice su compañera. ¿Qué pasa si el valor, ¿sí?, de la altura de este fluido es menor a 0,48 metros? ¿El diagrama de presiones queda como el que nosotros dibujamos acá arriba? no. No, no queda así. Queda diferente, ¿sí? Y como tenemos un diagrama de presiones diferente, nosotros tenemos que subdividir nuestro análisis por lo menos en dos etapas. Uno, que es cuando tenemos que subdividir nuestro análisis lo tenemos que dividir en etapas, ¿sí? En etapas. Nuestra etapa uno va a ser cuando h varía entre 0 y 0,48 metros. ¿Por qué entre 0 y 0,48 metros? Porque cuando la altura del fluido o sea, cuando la altura del fluido esté comprendido en la altura de la compuerta, el diagrama de presiones, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos queda el diagrama de presiones? El diagrama de presiones sobre nuestra compuerta, si el fluido no pasó los 0,48 metros, nos va a quedar de un tipo triangular, ¿sí? Hasta la altura h de fluido que nosotros tengamos. H. Profe, Sí. ¿y no se puede hacer una consideración y decir, considero que el fluido se encuentra por encima de los 0,48 eso? Mira, se podría hacer, pero sería un análisis incompleto, ¿sí? Porque a nosotros nos pide justamente eso, nos pide calcular cómo es la fuerza en B en función de la altura h del fluido. Y si nosotros vemos, h puede valer cero tranquilamente, digamos. O sea, podemos no tener fluido Claro, sí, sí. y también tenemos una condición en la que nosotros le aplicamos una tensión al fluido, a la cuerda, digamos, y abrimos la compuerta, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos este tipo de problemas en el que pasa esto, que tenemos una altura h variable, tenemos que considerar todas las posibilidades, ¿sí? De hecho, en el parcial tenemos que considerar todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, está buenísimo eso que dijeron porque yo no me había dado cuenta que h empezaba a variar desde acá. Yo pensé que variaba desde acá arriba, pero no. ¿Por qué? Porque acá podemos poner en evidencia que como los diagramas de cuerpo libre cambian, la forma de calcular la fuerza del fluido también cambia y por lo tanto la forma de calcular la tensión a partir de la altura h de fluido también cambia. Y por eso es que es necesario realizar un análisis en etapas, ¿sí? Entonces esto es así. Y la etapa 2, perdón, que dibujar en negro, la etapa 2 es cuando h sea mayor a los 0,48 metros y menor a su valor de h máximo, ¿sí? Digo, directamente podemos poner cuando h sea mayor a los 0,48 metros. En ese caso, el diagrama de cuerpo libre sí queda como nosotros dibujamos acá arriba, del tipo trapezoidal. Sí queda el tipo trapezoidal. Profe, Sí, perdón, pero ¿qué pasa con ese poquito de fluido que queda por debajo de H? bien. Fíjate que cuando acá queda un poquito de fluido, nosotros vamos a tener una altura de fluido remanente, o sea, cuando h será 0, nosotros vamos a tener una altura de fluido remanente, ¿o no? Sí, ¿Sí? Entonces, incluso cuando h sea 0, como nosotros tenemos fluido, aparece una fuerza del fluido, ¿sí? Y esa fuerza del fluido es independiente em, de,
O sea, esa fuerza del fluido que aparece acá no desaparece cuando H es cero. Y la tenemos que considerar en nuestra ecuación. ¿Sí? Y de hecho va a aparecer. Ahora ya vamos a ver cómo va a aparecer ese término. Pero sí, lo tenemos que considerar. ¿Sí? O de hecho nosotros tenemos que buscar, porque fíjate que, ¿qué pasa? Ya que lo está diciendo, nosotros tenemos que buscar la presión en el punto B en función de la altura H de fluido, ¿sí? Pero la altura H de fluido no representa la totalidad de fluido que tenemos por encima del punto B, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que buscar cuánto es esta distancia, que podemos llamar, por ejemplo, H', para poder calcular cuánto es la presión en B, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vamos Está a bien. obtener? Geométricamente. Y la única forma que tenemos de obtener eso es a través de datos geométricos, digamos, ¿sí? Hay que ver si tenemos los datos geométricos para calcular eso. Claro, yo no lo encontré. No, no pudimos. No No pudieron lo encontrarlo. Claro, porque todo esto depende de esta altura que tengan acá ustedes encima. Y esto podría ser lo que quisieran, ¿sí? Entonces, si no tenemos todos los datos, a ver, me hiciste dudar si tenemos alguna forma de calcular esa altura H'. Porque en realidad esta altura H' depende de cuán alto sea esto y no tenemos ningún dato al respecto de eso. ¿Sí? Bien. Y si, por ejemplo, perdón, vamos a ver si tenemos alguna fórmula. Altura gráfica. Bueno, entonces, ¿ustedes encontraron alguna forma de calcular esta H'? No. Yo no, profe. Bien. Y si no No sé si algún encontramos compañero. ninguna forma de calcularlo, ¿qué hacemos? ¿Qué harían? Están en un parcial. Yo no lo considero. Sí. ¿Lo dejamos o qué hacemos? ¿No lo consideramos o lo dejamos genérico? Genérico, si en principio, si nosotros no tenemos datos para calcular cuánto es esta altura de fluido, nosotros no podemos decir no existe. Sí podemos decir, bueno, la dejo en función de esa altura H'. ¿Sí? O sea que nuestras ecuaciones nos van a quedar en función de qué? De H más esta función más esta altura H', que no tenemos datos o no tenemos datos para calcularlo, pero lo dejamos en función de esa altura de fluido, porque existe, digamos. ¿Sí? Fíjense que en este caso, sí, me parece que no tenemos forma de calcularlo, ¿sí? Entonces, pero tenemos que considerarlo en nuestras ecuaciones, ¿sí? O sea, tenemos que considerarlo en nuestras ecuaciones. Sí, no hay forma de calcular eso, porque no depende de este ángulo, no, depende de cuán alto sea esto y no te lo dice. Ujú. Depende de cuán alto. Te queda en función de H. Exacto. No, no se puede tampoco. Porque si H es menor a todo eso, no se puede. No, Porque supongamos, no sabemos. bien. Sí, podemos hacer eso. Podemos asumir que H llega hasta 0,40, hasta 0,48 más, va, hasta esta altura, digamos, y ahí hacemos lo que dice su compañera. Nos queda que esta Claro, diferencia H' va a ser 0,45 más 0,48 menos la altura H de fluido que nosotros tengamos. perfecto. ¿Sí? Podemos, no, pero tampoco funciona. No, porque sería menos H máximo, digamos. No, tampoco me parece. Claro, ya le estás dando un valor a H, Le entonces. está dando un valor a H que no sabemos cuál es. 0,45 más 0,48. No, nos va a quedar en función de esa H' variable, ¿sí? Porque,
A ver, como no tenemos ningún dato geométrico ni nada, si esto fuera más alto, te cambia ese valor de H remanente que te queda, digamos. No tenemos ningún dato para calcularlo. Sí, no tenemos. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener que dejar en función de ese H' variable. ¿Sí? Pero está buenísimo o sea, que se den cuenta que tenemos una variable ahí que en este caso no podemos encontrar. ¿Sí? ¿Se ve por qué no podemos, digamos? Porque como no tenemos ningún dato geométrico, ni en un ángulo, ni en ninguna altura, no podemos, digamos. Sí, imagínense que esto fuera así y así. Es más alto, tenemos más H', y no tenemos forma de calcularlo porque no tenemos ninguna longitud, ni ningún ángulo, ni nada que nos los ate, digamos. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, ya sabemos que vamos a tener dos etapas para calcular este problema, por lo tanto, esto que hicimos acá es válido solamente para la segunda etapa de nuestro problema, si no es válido para la primera etapa, ¿sí? Entonces, esto es solo válido, lo que hicimos al principio, solo válido para la segunda etapa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos nuestro análisis. Bueno, nosotros sabemos que en nuestra etapa 1, para nuestra etapa 1, nosotros tenemos que encontrar esta fuerza del fluido. Y para encontrar esa fuerza del fluido, si esto no es H, no va de acá. Para encontrar nuestra fuerza del fluido, nosotros tenemos que encontrar el volumen del diagrama de presiones para poder encontrar esta fuerza del fluido de la etapa 1. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, la fuerza del fluido de la etapa 1, ¿cómo la encontramos? Como la presión en B, la presión que yo tenga en el punto B, ¿sí? La presión que tenga en el punto B, por esta altura o por esta distancia, ¿sí? Por esta distancia x1, ¿sí? Presión por altura dividido 2 por el ancho de la compuerta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Por el ancho. ¿Sí, no? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Ah, gracias. Bueno, entonces nosotros sabemos que la presión en B, Profe, ¿por qué está dividido 2? porque para calcular el volumen de un triángulo es base por altura sobre 2 por el ancho de la compuerta. Ah, sí, sí, sí. Creía que tenía que ver con la presión, por eso me quedo ahí. No, es simplemente porque lo estamos calculando con el volumen del diagrama de presiones. Entonces, para nosotros, esto es base por altura. La base la tomé como la presión en B por la altura, que sería esta altura, que la marqué en este caso como x1, sobre 2 por el ancho de la compuerta. ¿Sí? Es simplemente eso. Entonces, nosotros sabemos que la presión en B, ¿cómo la calculamos? ¿Cuál, profe? Perdón. Ah, la Bien, va a presión en ser B. Ah, perdón. la presión en B, sí. Preguntaba por la presión en B. La presión en B es la densidad del fluido, que en este caso creo que era agua, no me acuerdo, la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura de fluido que yo tengo por encima del punto B. ¿Sí? O sea, recuerden que la etapa 1 es con H variando entre 0 y 0,48 metros. ¿Sí? Entonces, esto es, la presión en B es la densidad por la gravedad por H más H'. ¿Sí?
¿Sí, no? ¿Todos lo ven? Sí, profe. Bien, Yo sí. perfecto. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Y qué nos falta calcular? X1, ¿sí? La distancia X1, ¿cómo la calculamos? Delta G por H'. ¿Qué sería delta G, perdón? Ah, sí, sí, está bien, pero fíjate que el X1, ¿sí? Es una medida geométrica que depende de la altura de fluido que nosotros tenemos por encima, ¿sí? Vamos a hacerlo de vuelta acá al diagramita, ¿sí? Nosotros estamos en la condición esta, H menor a 0,48 metros, ¿sí? Sabemos que tenemos el punto B y sabemos que tenemos una altura de fluido que está en el medio de la compuerta. O no en el medio, digamos, pero entre el punto B y entre el punto A, ¿sí? Y sabemos que la altura, que acá tenemos una altura, la altura de fluido es H' más H, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que determinar esta altura, esta distancia, ¿sí? Y esta distancia x1 que pusimos acá es función de la altura de fluido que nosotros tenemos por encima. Porque si tenemos más h, más altura de fluido por encima, mayor es esa distancia x1, y si tenemos menos, menor es esa distancia x1, ¿sí? Entonces esa distancia de x es función de la altura que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, podemos hacer Pitágoras o podemos obtener el ángulo alfa que nosotros tenemos acá, ¿sí? O Pitágoras o lo que ustedes quieran, ¿sí? Nosotros podemos, como dice su compañera, calcular cuál es la longitud AB, ¿sí? Nosotros podemos decir, podemos obtener esa longitud AB. O lo que podemos hacer es calcular cuánto vale nuestro ángulo alfa. Nosotros podemos decir que el ángulo alfa, o sea, como un cálculo social, decimos alfa o tangente del ángulo alfa es igual a ¿qué? A 0,48 sobre 0,64, ¿no? Socato opuesto adyacente, ¿sí? Entonces, alfa es igual al arco tangente, o la tangente a la menos 1, de 0,48 sobre 0,64. Y eso le da un ángulo alfa de X grados, no sé cuántos grados le da, ¿sí? ¿Y para qué hacemos eso? Porque si nosotros tenemos cuánto vale el ángulo alfa y cuánto vale esta altura, podemos determinar cuánto vale x1. ¿Cómo hacemos? Bueno, podemos decir, yo sé que la tangente de mi ángulo alfa va a ser igual a la altura, que para nosotros es h más h', perdón, no me convenía, no tangente, sino me convenía seno, ¿no? Claro. Convenía el seno. El seno del ángulo alfa, que sabemos que es opuesto sobre hipotenusa, es la altura h más h', esta altura total, sobre la hipotenusa que es x1. Entonces, para nosotros, x1 es seno o es h más h' por h más h' por dividido el seno del ángulo alfa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Se Sí, perdieron? sí. ¿Alguien se perdió o vamos todo bien? No, se entendió. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros decimos, bueno, la fuerza del fluido de la etapa 1, reemplazamos lo que nosotros obtuvimos, sabemos que es la presión en B, pero la presión en B vale esto, densidad por G por H más H', densidad por G por H más H',
por x1, que es h más h' sobre el seno de alfa, entonces nos queda h más h' cuadrado, sobre 2 por el seno de alfa por el ancho de la compuerta. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Buenísimo. ¿Y qué nos falta? Bien, para la etapa 1, nosotros si queremos obtener la tensión como la fuerza del fluido por X más el peso por el brazo de palanca del peso respecto del punto A, dividido el brazo de palanca de la tensión respecto del punto A, todavía nos falta obtener con respecto al fluido el punto de aplicación de la fuerza, ¿o no? ¿O lo conocemos? No lo conocemos. Entonces lo tenemos que obtener, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos el punto de aplicación de la fuerza? ¿Puede repetir, por favor? Fíjense que lo que les pregunto es, nosotros, recuerden que siempre tenemos que tener en mente que lo que estamos buscando es obtener la tensión, ¿sí? En función de la altura h, ¿sí? Y sabemos, bien, o sea, bien, perfecto. Entonces nosotros sabemos que la fuerza del fluido, como dice su compañera, es la resultante del diagrama de presiones, ¿sí? Como ya sabemos que estamos trabajando con un problema en el que tuvimos que dividir la fuerza del fluido en etapas, por lo tanto la ecuación o el modelo físico-matemático de la tensión en función de la altura también va a estar dado en etapas, ¿sí? Entonces, para la etapa 1, en el que la altura del fluido estaba, digamos, comprendida en la altura de la compuerta, ¿sí? Teníamos una forma de calcular la fuerza del fluido. Pero también necesitamos el punto de aplicación de la fuerza. Necesitamos esa distancia de la fuerza a el punto A, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿cómo calculamos ese punto de aplicación de la fuerza? Nosotros Está a sabemos, 1/3 de la altura ese bien, está que un habíamos encontrado. tercio de la base, digamos, del triángulo, o a 2/3 de la altura, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, ahí como dice su compañero, no, me pasa que lo dibujé re feo. Si nosotros tenemos, voy a tratar de hacer mejor el dibujo así se entiende más. Si nosotros tenemos este cuerpito y tenemos este diagrama, ¿sí? Donde sabemos que esta altura de fluido es h' más h. La altura de fluido es h' más h, ¿sí? Entonces nosotros queremos obtener, dijimos, el punto de aplicación de esta fuerza, ¿sí? Entonces sabemos que si nosotros tenemos una fuerza resultante de fluido, esta fuerza que nosotros llamamos fuerza del fluido de la etapa 1, sabemos que está a una distancia X, del punto A, ¿sí? Y recuerden que esa es la distancia X que nosotros tenemos en nuestro... Bien, vamos a ver que no es 2/3 de L. ¿Por qué? Porque fíjense que, bien, porque el triángulo empieza más abajo y además el triángulo es variable. ¿Se dan cuenta? Sí, sería L menos 1/3 de H' más H. Exactamente, ¿sí? Fíjense que como dice su compañero, nosotros sabemos que la altura por arriba, digamos, nosotros sabemos que la distancia, ¿sí? O el punto de aplicación de la fuerza está, ¿sí? A 1/3 de la base del triángulo, 1/3 de la base, o sea, esta distancia que sea 1/3 de esa longitud del triángulo, o a 2/3 de esta longitud, ¿sí? 1/3 de esta longitud
mojada. Vamos a llamarlo de LM. ¿Sí? Vamos a decir que esta es la longitud mojada. ¿Sí? Perdón. Esta distancia para nosotros será x1. No vamos a ponerle mojada. Vamos a hacerlo prolijo para que se entienda. A 1/3 de x1 o a 2/3 de x1. ¿Sí? Donde esta era la distancia x1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros queremos obtener la distancia x, ¿sí? Que es el brazo de palanca o que existe de la fuerza del fluido resultante respecto al punto A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Como dice su compañero, nosotros podemos decir que x, ¿sí? Recurrir a este recurso es la longitud total de la compuerta, la longitud, menos 1/3 de la altura, de x1, perdón. L menos 1/3 de x1. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Por qué hicimos eso? Sí, Buenísimo. Si alguno dice no, lo explicamos de vuelta, ¿eh? ¿Lo puede volver a explicar, profe? Por favor. Sí, dale, lo explicamos. Fíjate que nosotros lo que queremos obtener es esta distancia X, el punto de aplicación, ¿sí? O el brazo de palanca que existe, o en realidad queremos obtener dónde está aplicado, cuál es el punto de aplicación de la fuerza del fluido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que como tenemos un diagrama de presiones, ¿sí? Nosotros sabemos que la resultante del diagrama de presiones o el centro de presiones de un triángulo está ubicado a 1/3 de la base del triángulo o está ubicado a 2/3 de la punta más alta del triángulo, digamos. ¿Sí? ¿Te acordás de eso? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos con este ejercicio? Que el triángulo este es variable. ¿Por qué es variable? Porque este triángulo depende de la altura o de la altura del fluido, ¿sí? O sea, ese triángulo que representa cuánto se mojó o no representa. Ese triángulo depende de la altura que nosotros tengamos de fluido. ¿Por qué? Porque si la altura de fluido hubiera sido más alta, en vez de llegar hasta acá, hubiera llegado hasta acá arriba, ese triángulo hubiera tenido una altura más grande. ¿Sí? ¿Lo ves eso? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que si nosotros queremos obtener esta distancia X, esta distancia va a ser variable con la altura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una forma fácil de calcularlo es agarrar la longitud total de la compuerta, porque nosotros queremos obtener la distancia X, ¿viste? Entonces, agarramos la longitud de la compuerta y nosotros sabemos que si a la longitud total de la compuerta le restamos la distancia X que está acá, si a la longitud total le restamos, perdón, si a la longitud total le restamos 1/3 de la altura del triángulo, le restamos septo, nos queda esta distancia, que es la distancia X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y por qué hacemos eso? Porque es más fácil, porque la base del triángulo siempre está en el mismo lugar. ¿Sí? Nosotros sabemos que la base del triángulo, por nuestro diagrama de presiones, siempre está acá. Entonces podemos decir, bueno, nuestra distancia X, esta distancia X que nosotros queremos buscar, es la longitud total esta, pero le sacamos este pedazo. Le sacamos esto. Le sacamos todo ese pedazo. ¿Y qué es ese pedazo? Es 1/3 de x1. ¿Sí? Es 1/3 de la longitud mojada. Ese x1 para nosotros era la longitud mojada. ¿Sí? Sí, profe. Ahí lo entendí. Gracias. De nada. Entonces, nosotros sabemos que ese x1, lo teníamos acá escrito, tenemos acá, es h más h' sobre el seno de alfa. Entonces sabemos que esa longitud x
esa, o el brazo de palanca X es variable y depende de la altura. O sea que X es igual a ¿qué? A L menos un tercio de ¿qué? De H más H' sobre el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Y esta es mi brazo de palanca. ¿Sí? Entonces, finalmente podemos reemplazar para la etapa 1 cómo nos queda la tensión. Uy, perdón. Cómo nos queda la tensión, ¿sí? Nosotros sabiendo que nuestra ecuación era esta, ¿sí? Sabiendo que que lo que nosotros queremos obtener es la tensión esto, nosotros sabemos que la tensión entonces de la etapa 1, es igual a ¿qué? A la fuerza del fluido, que es toda esta expresión, densidad por G por H más H' al cuadrado sobre 2 por el seno de alfa, por el ancho, por X, pero para nosotros X es L menos un tercio de H más H' sobre el seno de alfa, más el torque del peso, más el peso por el brazo de palanca del peso respecto del punto A, sobre el brazo de palanca de la tensión respecto del punto A. ¿Sí? Y de esa manera obtenemos la tensión de la etapa 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Si les falta algún dato, lo pueden sacar con la sumatoria de fuerzas. ¿Pero qué dato les falta? Bien, en realidad acordate que este D era el brazo de palanca de la tensión respecto del punto A. ¿Sí? Que ese fue el dato geométrico que dijimos que lo íbamos a dejar para después, pero lo podemos sacar tranquilamente. ¿Sí? ¿Cómo sacamos ese brazo de palanca? ¿Sí? Bueno, para eso vamos a tener que recurrir a geometría y vamos a tener que calcularlo. ¿Sí? Está muy bien porque el problema no está completo porque ese brazo de palanca, como bien dice su compañera, no lo tenemos. ¿Sí? Pero ese es un dato geométrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar, ¿sí? El brazo de palanca de qué nos falta, del peso respecto al punto A y de la tensión respecto al punto A. Entonces podemos encontrar eso, ¿sí? Busquemos el brazo de palanca primero del peso, ¿sí? Esta distancia, el brazo de palanca del peso respecto del punto A. ¿Cómo lo podemos encontrar? Se forma un triángulo entre el cable y después tenemos la longitud que es los 0,48 más los 0,45. Bien, bueno, eso, claro, esa sería para el brazo de palanca de la tensión, que está bien, ¿sí? Pero bueno, ahí les dije, Están hablando del peso, perdón. sí, pero está No. bien igual lo que está diciendo. Si querés lo podemos hacer, pero si no hacemos la del peso, que es más fácil, porque fíjense que justo el peso, ¿qué pasa? Está a la mitad de la compuerta. Y como está a la mitad de la compuerta, ese brazo de palanca respecto del punto A es esta distancia sobre 2, ¿no? 0,64 metros sobre 2. ¿Lo ven eso? Bien. Ahora ya tenemos el brazo de palanca del peso respecto al punto A, que es 0,32 metros. 0,32 metros. Y ahora sí, vamos, el de la tensión no va a ser 0,45 más 0,27. ¿Por qué no? Porque el punto de aplicación, o porque la tensión en realidad está aplicada en este punto sobre la compuerta. Entonces la recta de acción es esta recta de acción, no es esta recta de acción, ¿sí? O sea, recordemos que siempre tenemos que de ver dónde está aplicado y por dónde pasa la recta de acción de esa fuerza, ¿sí?
¿sí? Bien, entonces vamos a tener que encontrar esta distancia, pero esta distancia es la mínima distancia que existe acá. Yo sé que acá tiene que haber 90 grados. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para encontrar esa distancia? Bueno, esto es un problema geométrico. Yo estoy medio oxidado con la geometría, así que me van a tener que ayudar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Yo le proponía encontrar ese ángulo que se forma entre la tensión y la línea horizontal. Entre la tensión y la Y línea horizontal. exacto. Perfecto. Y bueno, entonces ya sabe, y además ya sabemos el otro que se forma, el otro ángulo que se forma que está entre 0,64 y 0,48, entonces lo restáis y te queda Y el ese. ángulo. Excelente. Bueno, vamos a hacer lo que hizo su compañero, que está perfecto, que él lo que nos dice es encontrar este ángulo, ¿sí? Que se forma entre la tensión y y la horizontal, lo podemos encontrar a partir de este triángulo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, obtenemos este ángulo beta, vamos a llamarlo, ¿sí? Donde beta, ¿qué va a ser? Podemos decir, tangente del ángulo beta es igual ¿a qué? A opuesto sobre adyacente. Y nuestro opuesto es 0,27 más 0,45 más 0,48 dividido el adyacente, 0,64 metros. ¿Sí? Entonces, el ángulo beta es el arco tangente de todo eso. 0,27 más 0,40, 0,45 más 0,48 sobre 0,64. ¿Sí? Y luego, el ángulo que nosotros queremos obtener, para obtener esa distancia, va a ser, a ver con qué lo dibujo para que se vea, va a ser este ángulo que tenemos acá. Este ángulo que vamos a llamarlo gamma. ¿Sí? Entonces el ángulo gamma, ¿a qué va a ser igual? Al ángulo beta menos el ángulo alfa. ¿Sí? Tenemos el ángulo beta. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, si tenemos este ángulo formado entre la compuerta y la tensión, podemos armar otro triángulo más para encontrar esta distancia. ¿Sí? Y también necesitaríamos tener, ¿qué necesitamos? Tenemos la longitud de la compuerta, tenemos el ángulo beta, está bien. Entonces tenemos un triángulo donde tenemos el ángulo, tenemos la compuerta BA, tenemos el ángulo gamma y acá tenemos los 90 grados. ¿Sí? Entonces podemos relacionar este ángulo, perdón, esta longitud que nosotros queremos, la distancia de la tensión respecto del punto A, con el ángulo gamma, a través de la función seno. Podemos decir seno de gamma es igual a opuesto sobre adyacente. La distancia, el brazo de palanca de la tensión respecto del punto A, sobre la longitud AB. Entonces, el brazo de palanca de la tensión respecto de A es igual a la longitud AB por el seno del ángulo A. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ahora tendremos que sacar la longitud AB. Ahora tendríamos que sacar la longitud AB, que también tampoco la tenemos, pero esa sí la podemos sacar, como bien decías, por Pitágoras. ¿Sí? Podemos decir, bueno, la longitud AB al cuadrado
es igual a ¿qué? A 0,48 al cuadrado más 0,64 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, bueno, sacamos la longitud AB como la raíz de todo eso. La raíz de 0,48 al cuadrado más 0,64 al cuadrado. ¿Sí? Y acá tenemos otra distancia que podemos conocer. Entonces, ¿después qué hacemos? Venimos y reemplazamos en la función que nosotros queremos. Y la función que nosotros queremos es la de la tensión esta, en función del punto A. Nosotros queremos obtener esta función. Ahora sabemos, ¿sí?, que esta tensión, que el brazo de palanca de la fuerza del peso respecto al punto A que dijimos que era igual a 0,32 metros por 0,32 metros, y el brazo de palanca de la tensión respecto del punto A dijimos que es la longitud AB por el seno del ángulo gamma. Longitud AB por el seno del ángulo gamma. ¿Sí? Y ahora sí obtenemos la tensión en función de la altura, ¿sí?, que sería la tensión mínima que nosotros necesitamos para abrir la compuerta en función de la altura de fluido que nosotros tengamos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí, no? Muy rápido, muy lento. ¿Qué piensan? Sí, se entendió. Bien, buenísimo. Entonces, hasta acá, ¿terminamos el ejercicio? No, falta la parte cuando pasa la altura de la compuerta. Bien, excelente. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta toda la etapa 2, ¿sí? O sea, este fue el procedimiento, ¿sí?, a partir del cual resolvimos la tensión mínima que necesitamos para abrir la compuerta en función de la altura h, pero solamente cuando h, o sea, esta función vale, como bien dice su compañero, cuando h es válida, cuando h varía entre 0 y los 0,48 metros, ¿sí? Es decir, cuando la altura de fluido, uy, se me fue, uy, se me fue. Cuando la altura de fluido, perdón, no pasa la altura de la compuerta, ¿sí? Hasta este punto. Ahora, ¿qué pasa si la altura de fluido pasa los 0,48 metros? Cambia nuestro diagrama de presiones, por lo tanto, cambia la forma de calcular la fuerza del fluido, y entonces va a cambiar nuestro modelo con el que vamos a calcular la tensión mínima necesaria para abrir la compuerta en función de la altura h. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Planteamos la etapa 2. ¿Sí? Me parece que me voy a quedar sin espacio. Esperemos que no. Planteamos la etapa 2. ¿Sí? Bien. Para la etapa 2, nuevamente hacemos el diagrama de presiones que ya lo habíamos hecho antes, pero lo vamos a hacer de vuelta. ¿Sí? Tenemos un diagrama de presiones donde tenemos la compuerta, ¿sí? Tenemos la compuerta y tenemos que considerar que tenemos fluido, una altura de fluido h, etapa 2, mayor, una altura de fluido h mayor a los 0,48 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bajo esas condiciones tenemos un diagrama de presiones del tipo trapezoidal, ¿sí? Donde ya tenemos una presión en el punto A
del fluido y tenemos un diagrama de presiones que es del tipo trapezoidal, ¿sí? Que como bien decía una compañera, no me acuerdo quién, pero comentó que esto lo podemos subdividir, ¿sí?, en dos figuras para calcularlo como, o de manera más simple, ¿sí? Entonces podemos calcular la fuerza del fluido resultante como la sumatoria de la fuerza 1, que es la resultante del diagrama rectangular, más la fuerza 2, que es la resultante del diagrama triangular, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza 1? Presión por área. Presión por área. Y vamos a imaginarnos que estamos en una altura de fluido. Vamos a hacer esto que va a quedar bueno. Estamos en una altura h de fluido cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué presión? Como dijo su compañero, podemos decir que el volumen va a ser presión por área. La presión en A, la presión en este punto, por la longitud de la compuerta AB, por el ancho de la compuerta, ¿sí? En realidad podríamos haber puesto en vez de ancho, creo que decía que era una compuerta cuadrada. Si dice que es una compuerta cuadrada, podemos poner directamente longitud AB por longitud AB, o lo que es lo mismo, longitud AB al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y la presión en el punto A, ¿cómo la obtenemos? Densidad por G por H. Más Densidad H por G. primo. ¿Por qué altura? Ah, no, me confundí. Bien. H, H más H prima menos 48. Bien, sería por esta altura, ¿no? La altura de fluido que tenemos por encima del punto A, ¿sí? Esa altura de fluido la podíamos calcular como H' más H menos 0.48, ¿no? Si acá tenemos H' más H es toda la altura total. Si le restamos los 0.48, tenemos la altura de fluido que tenemos por encima, ¿sí? H' más H menos 0.48 metros, ¿sí? Por la presión en el punto A, podríamos haber puesto eso, menos 0.48 metros por longitud AB al cuadrado, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Bien. Y la fuerza 2, ¿cómo la calculamos? Densidad por G por H, que sería 0,48, por el área, que sería L cuadrado. Densidad por G por 0.48, ¿está bien? Sí, bien. En realidad, está bien, es como vos decís, pero vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Nosotros sabemos que es esta presión, o sea, sabemos que acá tenemos todo el total es la presión en B, y todo este total es la presión en B. Si a la presión en B le sacamos la presión en A, obtenemos este pedacito de presión, ¿no? Nosotros estamos calculando siempre las fuerzas como el volumen del diagrama de presiones. Y entonces podemos decir que nosotros queremos esta base por esta altura dividido 2, por el ancho de la compuerta, ¿no?
Y nosotros sabemos que la presión esta es la densidad del fluido por G por 0,48 metros, o podemos ponerlo, para no confundirnos, como la presión en B menos la presión en A. ¿Sí? O sea, esto sería presión en B menos presión en A, ¿sí? Por la altura, por la longitud AB, dividido 2 por el ancho de la compuerta, que es longitud AB, o sea, longitud AB cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende más? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y nosotros sabemos entonces que la presión en B, ¿a qué es igual? La presión en B es la densidad por G por H' más H. Entonces ponemos densidad por G por H' más H. ¿Sí? Menos la presión en A, que para nosotros la presión en A era que densidad por G por H' más H menos 0,48 metros. ¿Sí? Todo esto por la longitud AB al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Pero fíjense que densidad por G por H' más H se nos va con densidad por G por H' más H. Y nos queda directamente densidad por G por 0,48 metros. ¿Sí? O sea que la fuerza 2 es densidad por G por 0,48 metros sobre 2 por longitud AB al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos la fuerza 2. ¿Sí? Y tenemos la fuerza 1. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Re bien. Buenísimo. Ahora, fíjense, ¿hay algo que les llame la atención en cuanto a la fuerza 1 y a la fuerza 2 con respecto a la altura del fluido? Que Ahí alguien iba a decir. en Sí. el punto B no la toma en cuenta. Bien, fíjate que en realidad no en el punto B, sino que la fuerza resultante del diagrama de presiones 2, este que era triangular, este perfil del diagrama de presiones, se independiza de la altura del fluido. ¿Sí? Se independiza de la altura del fluido. Pero ¿qué pasa? Está bien que o sea, si nosotros tenemos más altura de fluido, ¿nos da más presión o no nos da menos presión? ¿O la fuerza del fluido es la misma si cambia la altura del fluido? ¿Se entiende lo que estoy preguntando o no se entiende? Hola. No. Ah, bueno. Díganme, porque capaz que lo que les quiero preguntar es, nosotros sabemos que nosotros estamos buscando en realidad, ¿sí? La fuerza resultante del fluido, o sea, estamos buscando la fuerza total del fluido, ¿no? Que en este caso la dividimos en dos partes por simplicidad en nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la fuerza del fluido a medida que varía la altura de fluido que tenemos por encima de la compuerta? ¿Varía o no varía? ¿Aumenta? Aumenta. Si aumenta la altura h, aumenta la fuerza del fluido. Pero nosotros estamos viendo que en el término, en este término de la altura, no depende de la altura h, ¿sí? O sea que este triángulo que nosotros calculamos acá, vamos a dibujarlo en rojo, fíjate que la fuerza 2, que es la calculada como el resultante del diagrama de presiones de este triángulo,
no cambia, ¿sí? O sea, este pedazo de triángulo no cambia con la altura de fluido. Lo que sí varía con la altura de fluido es la fuerza 1, si esta fuerza 1, que vamos a dibujarla en naranja, que sería la resultante de este diagrama de presiones, ¿sí? Esta fuerza 1 sí varía en función de la altura. Y lo podemos ver acá, que a medida que aumenta la altura h, aumenta la fuerza F1. ¿Sí? O sea que a medida que la altura de fluido sea más grande, lo único que va a pasar con este diagrama de presiones es que este rectángulo se va a hacer más alto. Si aumenta la altura h, este rectángulo se va a hacer más alto, y si disminuye la altura h, este rectángulo va a ser más bajo, ¿sí? Pero el triangulito siempre permanece igual, ¿sí? ¿Se ve eso? Porque, Profe, sí, perdón, sí, sí. ¿eso pasa siempre o solo en este ejercicio? Esto pasa en este ejercicio porque tenemos un tipo de fluido nada más, ¿sí? Y porque tenemos fluido por encima de la compuerta, ¿sí? Fíjense la diferencia, que este triángulo dijimos que no varía, pero en el caso anterior, en el que la altura de fluido era menor a la de la compuerta, sí variaba el triangulito, digamos. El diagrama de presiones, que era triangular, digamos, tenía un perfil triangular, sí variaba, ¿sí? En este caso, como tenemos fluido por encima, fíjense cómo o sea, por encima de la compuerta, fíjense cómo se simplifican los cálculos. ¿Por qué? Porque simplemente conociendo la altura de fluido o la diferencia de altura entre estos dos puntos, podemos calcular la fuerza de este triangulito. Y la única que es variable con la profundidad es la altura, o es la presión, o el diagrama de presiones eh, de este diagrama de presiones justamente rectangular, ¿sí? ¿Sí se ve? Sí, profe. Y se entiende por qué es eso, ¿sí? Porque fíjense que este diagrama de presiones rectangular surge de la presión en el punto A. Y la presión en el punto A representa la presión de todo lo que tenemos por encima de esa columna, ¿sí? O sea que mientras más columna de fluido tengamos por encima, mayor va a ser la presión en ese punto y y más se va a distribuir, digamos, en toda la compuerta, ¿sí? Y esa sería la idea. Profe, Sí. a mí me quedó una duda, ¿por qué la fuerza 1, o sea, en el área no lo dividís por 2 y en la fuerza 2 el área no lo dividís por, o sea, no lo multiplicás por 2/3? Por 2/3 por 2. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fíjate que la fuerza 1, ¿sí? Nosotros la calculamos como el volumen del diagrama de presiones de de esta parte que dibujamos acá en amarillo. ¿Se ve el amarillo? Sí, ¿no? Sí, sí, Sí. Entonces, este diagrama de presiones, ¿a qué es igual? O ¿cómo calculamos este volumen? La presión que tenemos en el punto A, que sería esto, digamos, es el volumen de un rectángulo, sería base por la altura por ancho. Entonces, para nosotros la base es la presión en A, ¿no? El ancho, perdón, me perdí. La altura sería toda esta base, digamos, todo esto, que sería la longitud de la compuerta, y el ancho sería el ancho de la compuerta. Entonces esto sería como el volumen de un rectángulo, sería como la base por la altura por el ancho, ¿sí? Ah, perfecto, gracias. Y en el triángulo, nosotros calculamos el volumen como base por altura sobre 2, que es el área, justamente lo que se ve acá, por el ancho, ¿sí? Claro, genial, gracias. Es por eso, de nada, es por eso. Bien, entonces nosotros, ¿qué queremos? Nosotros en nuestra ecuación, fíjense que nuestra ecuación madre, que era esta que teníamos acá, no, perdón, esta no era esta, nosotros teníamos la fuerza del fluido como una sola fuerza, ¿sí? Entonces podemos llevarlo todo a la fuerza resultante, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, nosotros sabemos que el módulo de la fuerza resultante, la fuerza
del fluido resultante de la etapa 2, vamos a ponerles un supraíndice de 2 para indicar que estamos en la etapa 2, es igual a la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? A la densidad por G por H' más H menos 0.48 metros por longitud AB al cuadrado más densidad por G por 0.48 por longitud AB al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y este es el módulo de la fuerza resultante del fluido de la etapa 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, profe. Bien. ¿Y qué nos falta ahora? ¿Nos falta algo? El punto de aplicación de la fuerza resultante. Bien, exactamente. Como dice su compañero, nos está faltando este punto de aplicación de la fuerza resultante que nosotros habíamos llamado X. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos ese punto de aplicación de la fuerza resultante? El punto de aplicación de la fuerza 2 menos el punto de aplicación de la fuerza 1. No, en realidad no. En realidad no. No sé si recuerdan o calculo que han visto en la teoría que para encontrar el punto de aplicación de la fuerza resultante a partir de las fuerzas componentes, tenemos que recurrir al teorema de Varignón. ¿Lo recuerdan? Porque, Me suena el nombre, pero no lo recuerdo. bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque fíjense que nosotros el punto de aplicación de la fuerza 2, ¿lo conocemos o no lo conocemos? ¿O lo podemos conocer? Ya lo habíamos calculado, creo. Bien, en este caso no lo habíamos calculado, ¿sí? Porque recuerden que en la etapa 1, digamos, cambiaban los, o sea, digamos, tenemos un nuevo diagrama de presiones, por lo tanto tenemos que calcular el nuevo punto de aplicación de la fuerza, que ahora es diferente, porque recuerden que antes era variable, ya vamos a ver que ahora no lo es. Pero fíjense que nosotros dividimos a nuestro problema en dos partes, ¿no? Calculamos la fuerza 2 y la fuerza 1, ¿sí? Nosotros sabemos que la fuerza 1 es la resultante del diagrama de presiones de un rectángulo. Y nosotros sabemos que el centro de presiones está justamente a la mitad, porque es un rectángulo, digamos, ¿sí? Entonces sabemos que el punto de aplicación de la fuerza 2 está a la mitad de la longitud de la compuerta sobre 2. O sea, a la mitad de la longitud de la compuerta. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, sí. Y el punto de aplicación de la fuerza 2, ¿a dónde está? ¿O cuánto vale? 2/3 de L. 2/3 de L, de la longitud AB. ¿Sí? ¿Todos lo ven eso? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, ahora, yo les pregunto, geométricamente, así como estamos, ¿podemos calcular esa distancia X? No, la respuesta es no, no podemos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es recurrir a lo que yo les comentaba, que es un teorema, el teorema de Varignón, que nos dice que el torque de la fuerza resultante, ¿sí? Tiene que ser igual al torque de las fuerzas que lo componen, ¿sí? O sea, o a la sumatoria de los torques de las fuerzas que lo componen, ¿sí? Entonces, qué dice el teorema de Varignón? Dice esto, dice que el torque de la fuerza resultante, en este caso de la fuerza del fluido, respecto al punto A, o respecto a cualquier punto, en realidad, en este caso nosotros buscamos el punto A porque es un punto conocido y de referencia, tiene que ser igual a la sumatoria de los torques que lo componen, a la sumatoria del torque de F1 respecto al punto A, más el torque de F2 respecto al punto A.
¿Recuerdan eso? ¿Sí, no? Ahora sí, profe. Buenísimo. Entonces, básicamente para encontrar el punto X, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar los torques. Y nosotros sabemos que el torque de la fuerza del fluido va a ser la fuerza del fluido por X, la fuerza del fluido por X, y esto va a ser igual a ¿qué? A la fuerza 1 por la fuerza 1 por la longitud AB sobre 2, el brazo de palanca de la fuerza, LAB sobre 2, más la fuerza 2 por el brazo de palanca de la fuerza 2, que es 2/3 de la longitud AB, por 2/3 de la longitud AB, ¿sí? Entonces, el punto de la aplicación de la fuerza es F1 por LAB sobre 2 más F2 por 2/3 de la longitud AB, sobre la fuerza del fluido. Pero la fuerza del fluido, nosotros habíamos dicho que es la sumatoria de F1 más F2, ¿sí? Sobre F1 más F2. Y entonces tenemos el punto de aplicación de la fuerza. Fíjense que ahora sí tenemos todas las incógnitas de nuestro problema. Tenemos la fuerza del fluido y tenemos el punto de aplicación de la fuerza del fluido, ¿sí? Ahora lo único que resta es reemplazar todo en nuestra ecuación, que era en esta ecuación, ¿sí? Profe, Tenemos ¿cómo que dijiste que se llamaba ese teorema que usamos recién? Variñón. Creo que se escribe así, no les prometo nada, pero me parece que se escribe Variñón. ¿Sí? ¿Lo vieron en la teoría eso o no? Me imagino que sí, ¿no? No sé, profe, porque hay una clase que falté y no sé si alguien lo escuchó. Ah, ok. Bueno, si no la saben, el concepto es ese. Él dijo que, si o sea, ¿en qué se basa este teorema? Lo que nos dice es que si nosotros tenemos una fuerza resultante y nosotros descomponemos a esa fuerza, ¿sí? El efecto de las fuerzas resultantes, o perdón, el esfuerzo, perdón, el efecto de las fuerzas que lo componen tiene que ser igual al efecto de la fuerza resultante, ¿sí? Y eso es lo que dice el teorema. Si tenemos dos fuerzas que componen a esta fuerza del fluido, en este caso dos, podrían haber sido más, el efecto, en este caso el torque, tiene que ser igual al torque de la fuerza resultante, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una fuerza y la descomponemos, ¿sí? El efecto de esas dos fuerzas compuestas tiene que ser igual al torque de la fuerza resultante, ¿sí? Ese es el concepto, ¿sí? Sí, profe, gracias. De nada. Buenísimo. Bueno, entonces acá se los dejo a ustedes de tarea. Lo que quedaría es reemplazar todos estos datos que nosotros tenemos, reemplazarlos en esta ecuación, en nuestra ecuación maestra, que por eso la encontramos al principio, porque nos simplificaba buscarlo, o nos simplificaba ver lo que queremos buscar, pero ahora sería reemplazar todos esos términos dentro de esta función para encontrar la tensión de la etapa 2, ¿sí? Que sería la tensión mínima de la etapa 2, en función o como una función de la altura de fluido, ¿sí? Ese sería el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió bastante, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, les dejo que lo reemplacen ustedes. Básicamente faltaría solamente eso, pero bueno, me excedí un poco de la hora. Imagino que quieren ir a comer o lo que sea. Así que bueno, ¿les queda alguna duda? ¿Quieren que se entendió el ejercicio? ¿Les queda alguna duda? ¿Qué sienten? Se reentendió, profe. Gracias.
Bueno, buenísimo, me alegro entonces. Bueno, si se entendió entonces y no hay más dudas, los libero entonces. Espero que les haya servido y nos vemos el miércoles en la próxima consulta. Dale, profe.